Ucrania fue ayer escenario de uno de los bombardeos más mortíferos desde el inicio de la guerra, un bombardeo sobre un café donde se estaba llevando adelante nada más y nada menos que una reunión de quienes habían acudido a un velorio. Como resultado, 51 personas, al menos 51 personas perdieron la vida y hubo 7 heridos. Entre los fallecidos, lamentablemente, hubo también menores de edad. Estados Unidos, la Unión Europea y la ONU repudiaron este brutal bombardeo ruso sobre la aldea ucraniana. Los ataques intencionales contra los civiles son crímenes de guerra. Rusia prueba una vez más que no tiene intención de abandonar el terror que aplica al pueblo ucraniano, dijo Joseph Borrell. Vamos a conversar sobre este nuevo bombardeo con Oleksiy Otkivach, analista internacional de think tank Adastra desde Kiev. Oleksiy, muy buenos días. Agustina Scioli te saluda desde Argentina. Hola, buenos días a todos y a todas. Bien, una vez más, ¿no? Putin con esta estrategia de seguir atacando civiles, en este caso con un saldo altísimo de víctimas fatales. ¿Cómo es el territorio en el cual ha atacado? Porque tengo entendido es una suerte de aldea, ¿no? Exacto, es un caso muy único dentro de la guerra que tenemos porque es una aldea pequeñita. En esa aldea, según la Fiscalía Regional de Kharkiv, Sí. vivía cerca de 100 personas. Entonces, la mitad de la población de esa aldea fue presente en ese evento y falleció por el ataque. Claro. Y básicamente los eventos así, los funerales, tienen lugar en Ucrania de manera diaria en muchos pueblos, en muchas ciudades. Y no tiene ninguna lógica estratégica o militar golpear un pueblo así pequeño, que no tiene absolutamente nada, ningunas fábricas, ningunas puntos militares, ningunas unidades militares. Y eso no tiene absolutamente nada racional. Claro. Efectivamente me confirmás esta información que venían de un velorio, ¿no? Estaban allí reunidos porque habían acudido a un velorio y esto hizo que justamente hubiera una gran cantidad de gente concentrada en un lugar pequeño como un restaurante o un café. Exacto, pero las situaciones muy parecidas a esta tienen lugar en las aldeas de alrededor, en la región de Kharkiv, de manera diaria. Por ejemplo, cuando hay un reparto de la ayuda humanitaria, Sí. llegan no 50, llegan 70, 100, 200 personas. Hay velorios, no sé, funcionan escuelas. Entonces, esta aldea está bastante lejos de la línea del frente, está como a unos 50 kilómetros. Y Claro. los rusos gastaron un misil Iskander, que es un misil muy costoso y muy raro, que utilizan en muy raras ocasiones. La fiscalía dijo que presupuestamente alguien dijo que como fue un velorio en honor de un militar fallecido, pueden Ah. haber más militares que llegan para honrar a su amigo. De cualquier manera, eso no justifica este golpe y no añade lógica a este golpe. O sea que una de las principales hipótesis es que efectivamente Rusia pudo haber contado con las coordenadas del lugar exactos y que fue intencional, no fue un error de cálculos, digamos, atacar en ese lugar en ese momento. Exacto, porque un ataque fue muy preciso, el misil que fue utilizado es muy costoso, muy Claro. específico y Rusia utiliza ese tipo de misiles en muy raras ocasiones. Ujú. Y en este pueblo que tiene apenas un ayuntamiento, una escuela y un hospital, no hay que elegir para golpear más. Claro, claro. Y entre las víctimas efectivamente había un chiquito, al menos un menor de edad. Exacto, y hay historias muy tremendas porque murieron, por ejemplo, en una familia murieron 2 generaciones, solamente el abuelo sobrevivió, murieron sus hijos, murieron sus nietos y son tragedias de nivel de pueblo. Como dije, murieron 50% de la población de ese pueblo pequeñito, que antes de la guerra tenía apenas 300 habitantes. Claro. Zelensky, el presidente ucraniano, ha estado recorriendo distintas cumbres en los últimos meses, sin ir más lejos. Este nuevo ataque por parte de Rusia se da mientras el presidente Zelensky estaba en Granada, reunido con los principales líderes de la Unión Europea. ¿Crees que este tipo de acontecimientos, con este sello tan particular, digo, porque ya no estamos hablando
de militares que de alguna manera están luchando por defender su país y que se enfrentan entre ellos, y no esta estrategia de Putin de atacar infraestructuras de civiles, infraestructuras relacionadas con la luz, el gas, el agua, y esto más crudo todavía, ¿no? Atacar directamente lugares donde están los civiles y hasta escuelas que han sido foco de ataque. En ese sentido, ¿crees que la comunidad internacional va a aportar más ayuda para el país, para Ucrania? ¿Crees que este tipo de noticias de alguna manera generan algún tipo de respuesta positiva, si es que se permite el término? Yo creo que sí, y esto es uno de los factores que la propaganda rusa utiliza para decir, miren, Zelensky viajó a la Unión Europea, pide más dinero, pide más armas, Ucrania organiza una matanza así para persuadir a diferentes socios y aliados europeos para dar más dinero y armas. Y es la lógica de la propaganda rusa que dice que Ucrania hace esto con intención, pero si vemos los ataques rusos que han sucedido y con gran número de pérdidas de los civiles, no tienen lógica, no tienen estructura, ocurren de noche y de día, ocurren en el sur, en el centro y en el este. Claro. Ocurren tanto cuando Zelensky está en el país como cuando está fuera del país. Entonces, es muy, digamos, hay una tentación muy grande decir que Ucrania lo hizo porque Zelensky quiere persuadir a todo el mundo a apoyar más a Ucrania, pero esto no tiene ninguna lógica. Oleksíy, se están preparando nuevamente para otro invierno que probablemente es el momento más crudo, ¿no?, del año, considerando esta estrategia a la que yo hacía referencia por parte de Putin y a la crisis energética que atraviesa justamente Europa. ¿Cuál es la expectativa en relación con eso, nuevamente afrontar un nuevo invierno? Por una parte, sí, nos preparamos moralmente y físicamente para ese invierno, compramos diferentes materiales que necesitamos. Mucha gente ya tiene todo listo, mucha gente ya tiene generadores, sus baterías enormes, sus powerbanks, sus mantas calientes, etc. Por otra parte, la gente ya sé que, bueno, vimos hace un año un invierno sin luz, sin calefacción a veces, y por tanto ya entendemos qué esperamos. Al mismo tiempo, entendemos que Ucrania ya tiene las defensas antiaéreas un poco más avanzadas, un poco más modificadas, gracias a la ayuda que recibimos con los Patriots, los Hawks, etcétera, etcétera. Y por eso las expectativas no son tan oscuras, yo diría. Claro, claro. ¿Cómo se vive hoy por hoy en Kiev? Digo, a lo largo de más de un año estuvimos conversando con varios ciudadanos de Kiev quienes nos relataban lo que era vivir, ¿no?, en medio de las sirenas de alerta para correr a los refugios y demás. ¿Cómo es la vida actualmente, la vida cotidiana a la hora de ir al trabajo, los niños a la hora de ir a la escuela? En Kiev ya está más o menos tranquilo, es decir, que el septiembre fue casi quieto, casi sin bombardeos, casi sin ataques grandes. El sur de Ucrania sí fue bombardeado mucho, Odessa, Mykolaiv, Gerson, sí, pero Kiev tuvo un mes relativamente seguro dentro de la guerra en la que estamos. Bien. Oleksíy, muchas gracias por este contacto con nosotros. Siempre seguimos muy de cerca lo que sucede en Ucrania, Muchas por supuesto, con nuestros mejores deseos para todo el pueblo ucraniano. Un abrazo. Hasta luego.